Bueno, recibimos oficialmente a Martín Coan. Me imagino que la gente que mira Mate sabe perfectamente quién es, pero por las dudas, las formalidades. Martín, escritor, profesor de teoría literaria y de narrativa argentina, autor, columnista, acaba de editar El tiempo más feliz, junto a Leandro Pérez, que es el ilustrador, porque es tu primer libro para niños, para infancias, para criaturas. Y hoy tiene, bueno, el detalle de venir a conversar con nosotros, después nos decía recién, después de 4 horas de clase. Ay, sí. Mira, puede estar bueno porque puede bajar las... No, ¿viste? A veces baja las barreras, creo, ¿no? Vos estás creo. siempre Ay, consciente. No, me encantaría, me encantaría. ¿Te encantaría bajar las barreras como de auto? A veces cuando veo gente relajada me pregunto, ¿cómo será? ¿Cómo Yo hacen? también. ¿Cómo será? ¿Cómo hacen? Nadie sabe. Los que lo viven supongo que sí. Pero parte de estar relajados es que tampoco te explican cómo es. Entonces, no sé. Ni idea. ¿Pero qué te relaja, por ejemplo? ¿Hay cosas que te relajen? Mirá, a Boca seguro que no. No, ir a ver a Boca, claro. ir o por la televisión, es de una tensión tremenda, porque incluso si todo va bien y se disfruta, el disfrute no es del orden de la aflojar, es del orden del tensar, totalmente. de la exaltación. Sí recuerdo el 20 de diciembre del 92, Boca 1, San Martín de Tucumán 1, Boca sale campeón. Yo creo que estuve 1 hora y media afuera para entrar a los empujones y con la policía montada, 4 horas parado esperando adentro de la cancha para esperar el partido, más las 2 horas del partido, más la hora y media de festejo, y hubo un momento entre el final del festejo e irme al obelisco Estuviste que relajado. me senté en la tribuna y me relajé. Yo creo que habrá durado 1 minuto. ¿Cómo estás ahora con tema el final? Gol de Benetti. Sí, perdón. Final sin los grandes. Yo soy de Huracán, estoy contenta. Pero, no digas final del domingo, ¿cómo estás? Y bueno, no te voy a mentir, vos me entendés. No digas si los grandes vos, pero... Bueno, sí, obvio que sí. Sin ustedes dos. Sí. Sin ninguno de ustedes dos celebrando el domingo. A mí me hubiera gustado llegar, obviamente, pero a mí me gusta eso del fútbol argentino. Y de hecho hay una parte de esto, más allá de la actual conformación de los torneos, y si el formato es justo, injusto, pero hay una parte a comienzos de los años 80, cuando hay una seguidilla de campeonatos de Ferro de Estudiantes y de Argentinos Juniors, que se empezó a plantear lo mismo. Bueno, estos campeonatos los ganan los equipos chicos. Cuando yo veo los formatos de campeonato donde hay 3 equipos para salir campeón, de España, y el resto son sparrings, total, a los que les hacen de a 9 goles... No me parece atractivo. Es como ir a ver la tensión. No hay tensión. Total. Y no, porque no digo que sea un entrenamiento, pero de cada termina 10 siendo como amateur, ganás. es lo contrario. Es como fútbol buenos contra malos, ¿no? Como... Que están ahí para que uno te dé una sorpresa una vez al año. Entonces, un disgusto una vez al año. Yo voy a ver a Boca, siempre voy con la confianza de que Boca gane, de que va a ganar. Siempre pienso que Boca va a ganar. Sí, obvio. Pero al mismo tiempo, una parte del asunto es que puede ganar o no. Y si vos de cada 20 partidos tenés al año, 17 son partidos que sabés que vas a ganar, menos uno que va a ser un tropiezo histórico, que este le ganó a... Total. Yo no les veo. Una gran parte del disfrute es que más allá de que uno siempre tenga confianza, uno diga, yo siempre pienso que Boca va a ganar, puede ganar o no. Si le quitas eso... La posibilidad de perder, ¿no? Si no está, porque jugás contra equipos... ¿para qué equipos... sería todo? Si son tan inferiores, están tan por debajo y son goleada y al domingo siguiente goleada y al domingo siguiente goleada y después te toca el Atlético Madrid. Claro. Ahí hay que pelear. En la última fecha jugamos con... Después goleada y este después torneo. goleada y después goleada y después viene el Barça. Uy, bueno, cuidado. Después goleada, después goleada. Es como los capítulos de relleno de las series. A mí lo que acaba de pasar con Platense, o sea, que elimine sucesivamente. Es tremendo eso. A Racing, a River, a San Lorenzo, o a River, además jugando River con un hombre más, total, que era el árbitro. Está bien. Me parece que es parte del asunto. A mí me atrae eso, porque Sin me dudas. atrae en el formato campeonato y me atrae en el transcurso de los partidos, que es que los partidos cuestan. Y para mí una parte del atractivo es que cueste, porque si no, golear porque el otro no ofrece resistencia. Una vez, 2, te toca uno, muy frágil, bueno, lo pasás por arriba. Pasar por arriba todos los domingos pierde la gracia. Total.
Te decía antes de empezar que estuve escuchando varias notas tuyas, obviamente, y Yo no. preparando la entrevista. No, que no te mirás. Uno que es un egola. Acá es muy chiquito Mate, ¿no? Entonces nosotros de golpe terminamos el programa y después Facu mañana tiene que ponerse a hacer el timecode para cortar los reels, para subir a Instagram. Y yo después veo, Manu lo edita y yo lo veo 100 veces y después lo posteo y terminás con un problema como de espejito que te liquida. No, y además yo ya sé cómo funciona eso, ya entiendo esa lógica, no es que no la entienda. Pero hablar una hora para que después circulen de a 3 minutos. Terrible. Que también va a pasar. Bien. Acá. Sí. ¿Y por qué seguís yendo? Porque vas a todos lados. Y es como un laburo más, venís de trabajar. No, si ojalá fuese un laburo me lo pagarían. Es verdad. Claro. Pero sí en cuanto a la carga. No solo, la carga es laboral, Sí. remuneración no hay, me trae perjuicios económicos en ese sentido, porque es un tiempo que le resto a mi trabajo a cambio y no es tiempo de recreación, es tiempo de trabajo no remunerado. ¿Y qué encontrás entonces? ¿Qué te llena de ir a...? Gratitud hacia quienes muestran interés en hablar conmigo. Habiendo tanta gente, tanta, y alguien muestra interés en hablar conmigo. ¿Desde dónde yo diría no? ¿En nombre de qué o desde qué clase de lugar yo diría no? A mí me parece que si alguien muestra interés en hablar conmigo, básicamente por gratitud, por reconocimiento al gesto de invitación, procuro ir en la medida de lo posible, procuro estar como estoy ahora. Es eso, no es más que eso. Bueno, la gratitud es mutua. En Obvio. este caso, por lo menos, es mutua. Bueno, en esta lógica que te digo que, bueno, me vi 800 notas y demás, te veía hablar de que las formas como determinantes del contenido, ¿no? Y nosotros estamos de golpe metidos en esta lógica de primero... Estamos haciendo un programa largo en el que esperamos charlar profundamente de cosas que nos interesen y después vamos a hacer los recortes, como te digo, y a querer que circulen. Sí. Y nos juntamos acá adentro de Internet, donde estamos nosotros ahora, Sí. a intentar conversar algo. ¿Cómo ves esta forma de las cosas y de la circulación de los discursos como determinantes, esto que te preocupa tanto a vos de los recortes y demás, como determinantes de el contenido? Porque a veces va y vuelve esa dinámica. Va y vuelve. El asunto con los recortes, a mi entender, es si el recorte funciona o funcionara, pero ustedes saben de eso más que yo. Alguien ve un recorte, 3 minutos de entrevista, lo encuentra interesante, entonces va a ir a ver la entrevista. Digo, está muy bien, qué bien el recorte. Correspondería a el viejo formato de los medios tradicionales, la bajada, Claro. la frase recuadrada del artículo. Como una promo, ¿no? Sí, que vos decís, Leo, a ver, acá hay 2 frases de esta... Me interesaron estas 2 frases. Entro a leer la nota. Si el recorte, si esos 3 minutos, alguien escucha esos 3 minutos, los encuentra interesantes, entonces va a escuchar la conversación entera, yo digo, qué bien. Si la reemplaza, ya no me convence tanto. Sobre todo por la manera que cada uno de nosotros pueda relacionarse con esos recortes, que es asumir que son recortes. Me parece razonable que alguien diga, no, pues yo voy a ver recortes, no me da para todo entero, voy a escuchar, hablaron 60 minutos, yo voy a escuchar 6. Asumir que lo que ves es un recorte, que es un fragmento, que está justamente recortado, que podés saber lo que se dijo en esos 6 minutos, en esos 2 recortes de 3 minutos cada uno, lo escuchaste y sabés lo que se dijo, pero por definición hay toda una serie de cosas que se dijeron y que no las sabés. Está perfecto, alguien puede decir, yo quiero saber 6 minutos, quiero desconocer 54. Cada uno hace con su tiempo lo que quiere. Ahora, a la hora de pronunciarse, a la hora de comentar, hay que asumir que hay una parte que uno conoce y hay una parte que no. Claro. Formulaciones del tipo, no dice nada sobre, claro, lo critica a X, pero y no dice nada. ¿Cómo sabés si dice o no dice? No se anda a mirarlo. No sabés si dice Claro. o no dice. Habla de esto, pero no lo otro. Bien que se cayó. ¿Cómo sabés si se cayó o no Claro, se sos cayó? mi biógrafo, seguís mi carrera. ¿Cómo sabés de qué no hablo? O sea, pero incluso no solo no sé la carrera entera, la entrevista entera. No digamos una vida entera que es inabarcable o la que nadie tiene por qué tener tanto interés en alguien como para todas. La entrevista de la que estamos hablando. No viste entera la entrevista de la que estás comentando. Por lo tanto, todo lo que alguien pueda formular o expresar, criticar, cuestionar, debatir sobre los 6 minutos me parece muy bien. ¿Cómo hacer? ¿Cómo largarse a consideraciones tan absolutas sobre lo que el otro calla, no sabe, no considera? Si hay toda una parte que no se escuchó. Entonces, a mí me parece que ahí sí hay una distorsión de época entre la parte y el todo. Para mí, donde yo
por donde lo empecé a pensar en algún momento fue por el lado del fútbol, por ejemplo. A ver. Hay partidos que uno ve completos, 90 minutos o 100 y lo que dure, lo ves entero. Y hay partidos los que no te interesan tanto, ves el resumen. Los goles. Sí. Los goles, la llegada más importante. Supongamos que alguien comenta ese partido y va a decir siempre, fue muy intenso. Claro. Partido intenso, muchas jugadas de gol. Es que no, es que estás viendo un resumen de 6 minutos. El partido duró 90. Hubo largos tiempos muertos, la pelota se fue afuera, los arqueros se tiraron. ¿Te parece que fue un partido intenso? Porque estás viendo un resumen. Si vos estás viendo un resumen, podés pronunciarte sobre el resumen. No sabés cómo fue el partido. O sea, todos podemos elegir ver fragmentos o ver partidos enteros, conversaciones enteras. Todos elegimos. Pero perder la posibilidad de distinguir, de asumir que lo que viste es un fragmento y no el todo, ahí me parece problemático. Insisto, alguien de todos los partidos nos resultarían intensos, atractivos y con muchas jugadas de gol. Si solo vemos los resúmenes y no asumimos que son solo resúmenes. Ahí sí yo veo un problema. Pero en esa lógica, precisamente, ahí va mi pregunta, en esa lógica de consumo, ¿ves una retroalimentación como que modifique la forma en que se producen esos discursos? ¿Como una determinación al revés? Por ejemplo, estamos acá hablando y bueno, y sale el recorte y uno reaccionará, el otro no reaccionará, o es intrascendente el recorte, que también puede Pues pasar. sí, que Lo peor que puede recepción- pasar sí, un recorte, morir en la intrascendencia. Mirá, Pero en el sentido inverso, ¿no? Por eso siento que está conversado, pero... Pero yo les pregunto a ustedes que saben más y que saben, yo no sé. Lo peor que le puede pasar a un recorte es la intrascendencia. ¿Y lo mejor qué es? y La viralidad, técnicamente. se Con la supone. la viralidad, no, ¿por qué? Es discutible. Bueno, no, Es por eso. discutible. Pregunto, La- ¿por qué? Yo creo que porque circula tu contenido. Circula un fragmento de tu contenido. Circula Tu un contenido fragmento, no circula. depende también de la red en la que circule, porque no es lo mismo que circule en Instagram, por ejemplo, que circule en Twitter, porque son redes donde se conversa de forma distinta, muy distinta, muy distinta. Incluso yo hoy pensaba, hay algo que se repite mucho cuando se editan estos tipos de videitos, que es algo que también para mí habla mucho del presente, que es eliminar los silencios. Siempre se dice eliminar los silencios. Y hoy lo pensaba y dije, claro, esto funciona para la época. Eliminarle los silencios. Funciona para todo. Eliminar el Es pensamiento. fuerte. Sí, Como hoy lo obvio. pensaba y dije, wow, fuerte Sí. esta afirmación. No suena alentador lo que ustedes me están respondiendo. No, alentador No. no es. Porque, considerando también lo que vos, Ivana, decías, de hasta dónde puede haber retroalimentación y las condiciones de recepción inciden, entonces nos colocaría en situación de usar frases cortas, intentando que sean contundentes. No es muy nuevo eso, no es muy nuevo. El viejo formato de entrevistas en medios clásicos, gráficos, también, digamos, a la hora de editar una entrevista, ¿editar qué significaba? Dejar de costado todas las oraciones, todas las frases más o menos a la vez, sí. y dejar solo la frase de impacto. Y la Claro. frase de impacto van a título y se encuadra. En el formato tradicional, en los formatos tradicionales, eso todavía respondía a una lógica que era, si yo titulo con frase de impacto, engancho al lector. Claro. Si yo hago dos encuadres, dos recuadros con frase de impacto, engancho al lector. Ahora no enganchás a un lector, enganchás a un comentador. No enganchás a un oyente, enganchás a un comentador que va a comentar lo que no leyó y lo que no oyó. Entonces vuelvo a dudar sobre, por eso decía, la ventaja cuál es. Si vos querés clics, seguramente, entonces la respuesta Claro. es sí, tengo más clics. Para mí, Pero no- en algunos casos, empieza algunos debates que, por lo menos a mí en lo personal, me llevan a pensar algo. Eso sería mi ideal. Si yo tuviera que elegir para qué sirve un recorte, que hacemos recortes bobos nosotros también, obviamente. Intentamos hacerlo todo y probarlo todo. Intentamos que el canal subsista, pero también son las reglas, ¿viste? Las reglas te van modificando lo que haces porque estás en internet. Pero para mí lo ideal sería que ese recorte, más allá de que va a implicar reacciones y va a implicar violencia, incluso porque medio que lo que funciona es lo que despierta violencia, salvo algunas cosas que te conmueven, que son muy emocionantes y demás. En general lo que funciona en internet es algo que genera violencia o agresión. Violencia o y agresión contra el que habló. o entre personas que opinan sobre eso. Ajá, claro. Pero para mí, si ese recorte lleva o a que se vea en profundidad una conversación o a que se genere un debate, ¿Y con las violencias qué hacen? padecerlas. En mi caso, padecerlas. Y a veces te encontrás, obviamente, vos mismo en esa lógica.
Yo trato no- de estar consciente de eso, Sí. no me voy a hacer la canchera de, ay, yo soy la más pacifista, yo me quedo afuera, estoy superada, porque no es así, a Y veces sí, reacciono. Ven que les estoy haciendo un reportaje. Sí. Para eso te invitamos, en realidad era todo un engaño. Mi siguiente pregunta es, ¿y en nombre de qué a un invitado que viene de buena fe y dedica claro. su tiempo a conversar con ustedes con muchísimo placer, como me está pasando ahora a mí, lo entregan después a la violencia? ¿Por qué? Es una ¿Por gran qué hacen pregunta. eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué Gran le hacen pregunta. eso al invitado? Distinto vos decís, mira, yo elijo este formato. Sí. ¿Por qué a un invitado que dedica 1 hora o lo que estemos, yo cualquiera, no estoy diciendo por Sí, mí, sí. un invitado, Total. los invitados, incluso exclúyanme a mí, dedica 1 hora a intercambiar silencios, palabras, y luego lo van a arrojar a que sea agredido? Sí, eso es un drama. Nosotros tratamos de hacerlo con buena leche en No sé qué general. decir. Tratamos de no poner la parte No se que te van a sientan- no, no, reputear, espera. pero a veces pasa No, también. no. Son preguntas No, para no, ejercer no, una pero- lógica, no se sientan... Creo que también a veces hay gente que viene acá o en general que quiere jugar ese juego. Porque el juego de lo que después va a pasar con eso, de alguna forma le sirve. ¿Para qué? Para existir. Para, Es ontológico el problema, ¿eh? para existir Para existir. mediáticamente, quizás hay algo de eso. Sí. Hay algo de Incluso eso. pasa entre nosotros, porque hacemos recortes de nuestros programas o lo que sea, y decís, bueno, esto puede prender, puede no, puede morir en la intrascendencia también. Esto plantea una posición sobre algo, y esa posición funciona en redes si gente se enoja. Ahora sí puedo responder. A ver. No es lo mío en absoluto. Me dedico mi trabajo, mi vocación, me dedico a algo completamente distinto y en algún sentido contrario. Que requiere tiempo, atención, respeto e incluso las discusiones más álgidas, incluso cuando se suscitan discusiones subidas de tono e incluso agresivas, requieren considerar lo que el otro dijo para que sea una discusión. Y sí, obvio. Saber lo que el otro dijo, considerarlo, pensarlo y refutarlo. A veces con mejores tonos, a veces, porque alguien se puede enojar, agresivamente, pero hay una consideración y una comprensión de lo que el otro dijo, pues si vos no sabés lo que el otro dijo, no podés refutarlo. Lo puedes agredir Sí, por cómo se vistió, por cómo tiene el pelo, porque sí, pero a lo que yo me dedico, porque soy docente, que es a generar ideas y discutirlas, precisa las condiciones exactamente contrarias a las que ustedes están planteando. El silencio, por ejemplo, porque ¿por qué hay...? Ustedes vieron que yo soy una persona de mucha edad. No tanta. Eh, No tanta, no tanta. Hasta ya cada vez menos me pasa contra gente más grande que yo. El silencio es parte de la conversación, como el silencio es parte de la música. de Eso es algo todo. que a mí me ha fascinado cuando supe, yo no sé música como quisiera saber, la idea de que en el pentagrama el silencio se escribe. ¿Qué se escribe? Hay que escribir. Es un oxímoron eso. silencio, Escribir el pero, silencio, ¿viste? es Se impresionante. escribe No es espacio en el blanco. silencio, claro, pues no es nada, es silencio. La ausencia de sonido tiene su afirmación Total. escrita. Del mismo modo que cuando alguien hace un silencio en una conversación, algo significa. Algo comunica. Algo está diciendo con el Total. silencio. ¿Qué significa suprimirlo? ¿Qué se está suprimiendo? No quiero ir a los casos tipo el perro verde, Guerrero Martínez, donde efectivamente el silencio ocupaba un lugar importante en esa... Y estamos hablando de radio. La pregunta ahí pasaría a ser, ¿qué está pasando con la época? Que se necesitan conversaciones en las que todo eso que pasa cuando se hace un silencio no se soporta o hay que eliminarlo. Uno de los programas que yo más aprecio y más disfruto lo hacen Rolando Hangling y Mario Mactas, El gato y el zorro, un microcultural en joda, Histórico. muy, muy, muy extraordinario. Ahora circula en internet y uno encuentra viejos formatos, pero en una época yo no despejaba la agenda a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde para escucharlo, sí o sí. Y en uno de los programas culturales paródicos que hacían, lo iban a dedicar a pensar. Y por lo tanto no hablaban. Entonces decía, pero escúchenme par de... Yo decía, no, llamó el director de la radio y decía, escúchenme par de boludos, están en radio, tienen que hablar. No, Piensen pero... más temprano, no a la hora del pero- programa. decía, esto es un programa de pensamiento. Vengan Vengan pensados. pensados de vengan casa. pensados. Vení Exactamente. pensado. Entonces, claro que esto también, claro, pensar y no hablar trae un problema, pero hablar sin pensar también
Total. Y si en la música el silencio se escribe porque con el silencio se realza de otro modo el sonido, en la conversación la pausa por algo se produce. Total. Si alguien vacila lo que está diciendo, y la vacilación no es un programa en silencio, como el de Gato del No, Zorro, no, que lo no. hacían en chiste. Pero si alguien vacila y vos le quitas la vacilación, esa persona matizó lo que está diciendo o lo está poniendo en un tono de conjetura y vos le das un carácter aseverativo. Me parece que también hay una cuestión con los recortes. Cuando vos haces una pregunta, viene la respuesta y vos recortás la respuesta sin la pregunta. Sí. Que es también una variante de ¿por qué no hablaste de? Porque yo contesto a lo que me Claro. preguntan. No me lo preguntaron, yo no tengo un programa donde hago monólogos. ¿Sabés que todo esto, bueno, Si la pregunta no está, Sí, 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 pongo, sí, sí. también a mí el fútbol me ayuda a ver estas Obvio. cosas. Pongo siempre un ejemplo futbolístico, juegan no importa quién, A y B. El clásico, los clásicos A y B. Sí. El domingo, conferencia de prensa del técnico de A. Le preguntan en la conferencia de prensa, ¿le querés ganar a B? Contesta sí. No va a contestar, no le quiero ganar. Naturalmente, sí. Contesta sí. Si el título es, le quiero ganar a B, esa frase así dicha tiene un tono, Un peso. compadrito, de desafío, Sí, sí, sí. de confianza, incluso de soberbia, de provocación, que motiva respuesta al tipo, ¿quién te cree? Bueno, también son los problemas del lenguaje, porque en algún punto dijo eso, no así. Le No así. preguntaron Sí, 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 sí. y pero contestó son sí. las artimañas, ¿no? Pero que si vos le quitas la pregunta Por y eso. soltás la Sí, sí, respuesta, sí, sí. deformás lo que dijo. Total, total. tam- Ahí es un ejemplo del fútbol. Total. Pero vale para cualquier intercambio. Y cuando vos recortás una respuesta y le quitas la pregunta que se hizo, deformás lo que esa persona dijo. Total. Estoy pensando que también mucho de lo que rige esas lógicas tiene que ver con lo que funciona en las plataformas. Por ejemplo, si subís un reel, lo ideal es que en los primeros 3 segundos haya 3 cambios de plano. Imagínate que un reel que empieza con Mactas y Hangling pensando, no va a andar, ¿me entendés? No va a andar. La plataforma te lo va a matar. Entonces, un poco es eso, otro poco es digo, lo de matar el silencio, ¿no? Yo no soy de hacer mucho silencio, igual se nota, pero otro poco es empezar directo la respuesta del gancho, de lo fuerte, de lo que va a andar, porque si no, lo pasaste. Entonces, quizás contestando a mi propia pregunta, pero me doy cuenta acá conversándolo, que esa desaparición del silencio, por ejemplo, y con el del pensamiento, tiene que ver con es incluso lo que veo más identificable con la lógica que te pone la plataforma. No suena alentador. No, obvio que no lo es, obvio que no lo es. Porque ahí, mis siguientes preguntas en estas entrevistas que ustedes amablemente me están concediendo, hay algo que en realidad pues, se puede discutir con este formato que ustedes conocen mucho más que yo, infinitamente más que yo, pero hay una discusión o cierto tipo de discusiones que se han generado con la aparición de todos los formatos, las profundas transformaciones de formatos tecnológicos. Cuando apareció la televisión, cuando apareció la radio, cuando apareció el libro, el objeto libro, que también es un formato tecnológico, Sí. y cambió la manera de leer. Cuando apareció la tecnología llamada libro, que todavía perdura, cambió la manera de leer porque por lo pronto apareció la lectura silenciosa. Y apareció un género nuevo, que es el de la novela, que no existía cuando la literatura estaba concebida, aunque se escribiera en algún lado, su circulación iba a ser oral, no había posibilidad para que existiera la novela, porque nadie iba a retener todo eso. Cuentos sí, poemas sí. La novela nace gracias a esa tecnología. Y en cada caso, las tecnologías aparecieron y abrieron una discusión sobre sus usos posibles para no incurrir ni en posiciones tecnófobas, pretendo no tenerlas, ni en posiciones tecnófilas de la celebración de lo existente por existente, la celebración de lo nuevo por nuevo, porque hay cosas que existen y no están muy bien, y hay cosas que son nuevas y no están muy bien, y otras que sí. Y en cualquier caso, con las tecnologías, para mí hay una referencia que debo haber mencionado otras veces, vos que me escuchaste y yo no, pero porque es una de las cuestiones que a veces trabajamos en clases en la facultad. Bertolt Brecht, gran dramaturgo, autor alemán, escribe, creo que en 1932, una teoría de la radio. Es una de las referencias, una referencia, pero para mí especialmente nítida. La radio era relativamente nueva, y en esos años, que son los años donde ya se advierte el ascenso y la consolidación en Europa del nazismo y el fascismo, la radio, que resultó una herramienta tremendamente propicia para la manipulación de masas del nazismo y del fascismo, parecía inexorable condenar a esa nueva tecnología
porque parecía que estaba hecha el fascismo para la radio y la radio para el fascismo. Y efectivamente fue una herramienta decisiva para la manipulación de masas. Al mismo tiempo se abrió una discusión. Por ejemplo, Bertolt Brecht dice, sí, está muy claro que hay una conexión fascismo-radio. ¿Es el único uso posible de esta nueva tecnología? La radio es eso, está funcionando así, está siendo utilizada así. Es el único uso posible. Entonces, desplazar una especie de fatalidad según la cual las condiciones las impondrían las tecnologías. Como si fuera algo concreto en sí mismo. Sí. Ya dado e irreversible. Claro. La tecnología impone su uso. Un criterio. La tecnología impone su uso. Esto es así, entonces no se puede hacer silencio, etcétera, etcétera. Bajo esta otra concepción, porque con ese criterio la radio parecía no poder ser utilizada de otro modo que como la estaba utilizando el fascismo. Como nos pasa ahora con Twitter. Inmediatez, alcance de masas, impacto colectivo, fue una herramienta. La discusión pasó a ser si es posible darle otro uso. Si la tecnología impone un uso inexorable al que hay que someterse, o si es posible abrir una discusión sobre otros usos posibles. ¿Se le puede dar otro uso o el medio ya determina cómo hay que hablar, lo que hay que decir y lo que hay que hacer? Total. Es mi pregunta. Que no se puede contestar de forma tecnofóbica, por ejemplo. Ni tecnófila. Porque para mí desde la tecnofilia sí, podemos decir, sí, para todo esto, voy a pensar ya estos otros usos, porque me encanta la tecnología. O este nuevo dispositivo. A mí ni me encanta y no me encanta, depende. Mañana ya puse este ejemplo otras veces, mañana voy a una feria de libro en Chile y voy a pudiendo ir en carreta. Vas en avión. Voy en avión, porque es una tecnología... Súper tecnófilo. Ven que no estoy en contra de la tecnología. Te vendiste, Martín. No, porque nunca estuve en contra, me viene bárbaro. El paisaje de la cordillera de arriba, se puede dormir por en el viaje, se puede leer. Se puede leer en el viaje. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Especialmente en Tempié en el mejor de los casos. Ya no tanto Low igual, cost. porque están... No, que los temas de los aviones, mirá, si vos querés hablar de tecnologías... Cost. Yo la última vez que tomé un avión no existían las low cost todavía. Y creo que uno de los motivos por los que no tomo aviones es porque existen las low cost ahora. Y no sé ni cómo gestionar que me digan que viaje a un lugar sin equipaje. Yo como mi equipaje, todas mis pertenencias caben en un bolso de este tamaño. Sí. Yo me voy por 2 días o Por me voy eso, a vivir a por otro 2 lugar, días es sí, igual. pero Es igual, voy con un bolso, no increíble. tengo más cosas. ¡Qué austero! Pero la camiseta de Boca, los buzos de Boca. Y pero hay que abrigarse un poco a veces. No, Eso ocupa bueno, espacio. sí. El abrigo ocupa Hablando- espacio. Pero quiero hablando- decir, no es ni... Obviamente puse un ejemplo intencionalmente exagerado, pero no es ni a favor ni en contra de las tecnologías a priori, porque por tecnofilia, digamos, la tecnofobia supone un rechazo a priori. Sí. Yo no lo tengo. Acabo de dar un ejemplo drástico, pero ejemplo al fin. Pero la tecnofilia también podría suponer una aceptación a priori, en lugar de sopesar si eso me viene bien o no. A veces, me parece, bajo un criterio, digamos, rápidamente, de tecnofilia y de actualidad, incorporamos toda la tecnología disponible y quizás no toda nos sirva. Quizás no toda la precisemos. Por supuesto que hay una lógica de que motoriza consumo y adquisición Obvio. sobre todos los rubros y todos los bienes, y uno Obvio. compra, cree que necesita... Esto es sabidísimo, ¿no? Que hay una máquina para hacernos creer que necesitamos lo que en verdad no necesitamos, para que compremos lo que en realidad podríamos no comprar. Pero también funciona en este rubro. Entonces, como es una época además de muy intensa movilización tecnológica, bueno, yo recuperaría la pregunta, ¿realmente necesito yo esto? ¿Me viene mejor? Y en el caso de algunas de las incorporaciones tecnológicas, a mí me interesa tanto la tecnología que escribí un libro sobre un dispositivo tecnológico que es el teléfono. Hola. El libro Hola es sobre el teléfono, que es una tecnología, Sí, claro. muy importante. Hoy en declive. Para hacerlo pasar por un parámetro sencillo en algún punto, que es, y la estamos pasando mejor. Por ejemplo, yo mañana, a menos que haya una catástrofe, ¿por qué pensarlo? Ir en avión me va a resultar más grato que ir en carreta, que ir en mula. Sí. Y sí. Sobre todo las partes de así, Asiático, todo el tiempo, acantilado, así. sí. Difícil. Para leer también el avión tiene sus turbulencias y todo, pero es más Pero estable no, que... sí. Bien. Mi siguiente pregunta. Con la tecnología, con el hecho de estar munidos permanentemente de un televisor portátil, que es lo que ustedes tienen ahí en la mano, y una conexión a Internet permanente, ¿la están pasando mejor, peor o igual que antes? Depende del momento. Yo A mí me dio diría muchas que cosas buenas, la verdad, también. No, sin duda. Me ha dado cosas buenas,
pero en líneas generales, como consumidor, te diría que peor. ¿Por qué? Porque creo que me doy cuenta que desperdicio tiempo y que la comparación entre lo que obtengo de pasar mi tiempo viendo mi celular y lo que obtengo eh, saliendo a caminar, hablando con una amiga, leyendo un libro. O Lo viendo que una- pasa es que o también, viendo así una como nos ven, película. nosotros nos hicimos amigos por internet. También. Nos conocimos por Bueno, internet. Entonces, son los otros es usos de los que habla Martín son también. otros- yo tengo Por eso. muchos amigos que Eh, o tuve, quizás no soy más amiga, pero tuve, que nos conocimos por internet, parejas, lo que fuera. Es como, para mí, tiene cosas que abre mundos, llegás a personas que de otra forma capaz no conocías. Ahora hay un drama con que ya dio la vuelta y de golpe ya no conoces más personas en la vida real. Hay un drama ahora. Entonces ya Pero tenemos... no es que no nos dio nada bueno. Pero como no Por eso. creo que debe haber pocas cosas que no nos den nada bueno. Insisto, sería muy raro. Está claro que hay, o creo, digámoslo, sí, hay cosas muy, muy buenas y aportes muy, muy buenos y cosas que nos vienen muy bien, pero en un balance global. Porque vos lo dijiste, cosas muy, muy buenas. De hecho, las respuestas que ustedes dieron, vos marcaste algo adverso, porque uno puede disponerse a desperdiciar el tiempo. Es decir, Qué voy a lindo. despilfarrar esta tarde. Qué lindo, por favor. Pero uno lo decide y lo elige. Que no es lo mismo que no estar con la intención dándote de cuenta que estás pasando el tiempo. Y sino al cabo que de un rato te das cuenta que, ¿qué pasó con mi tiempo? Se que fue. perdiste un tiempo que no tenías ganas de Se perder. fue. Que no es cuando decís, hoy voy a boludear y de acá a la noche voy a boludear y es mi decisión y es mi tiempo, trabajé mucho y Total. ahora quiero emplear mi tiempo en boludear. Perfecto, cada uno. El asunto es cuando no lo decidís, cuando querías lo contrario, cuando tenías ganas de otra cosa y no pudiste desengancharte. Eso en cuanto a lo que vos respondiste. Sí, Lo que sí. vos respondiste que es muy alentador, qué lindo hacerse amigos. Sí, es lindo. Entiendo que es lindo. Trabajos, todo. Pero también eso vos misma acabas de decir, que dio una vuelta sobre sí mismo. Y algo que no, está muy dicho, que es, está muy bien la amistad en Facebook. Pero también está bien cada tanto verse con la gente. Exactamente. Porque a veces son pseudo amistades. Sí, yo siento que la pandemia lo cambió, la verdad. Viste que uno tiene una disposición, ¿no? A algo. En el hábito vas generando esa disposición. Entonces, hasta ese momento, realmente mi disposición era, yo me redivierto en estas redes, o tengo mi programa en internet cuando no tenía todavía la posibilidad de exponerme un poco más grande. Hacía mi programa, como era muy importante para mí. Lo que pasaba en internet era una vida social, pero siempre tenía el correlato. Bueno, y ahora nos vamos a conocer en persona, o ahora vamos a este recital, vamos a comer afuera, vamos a esta muestra o lo que sea. La pandemia, al ser tan prolongado el tiempo en el que no pasabas al 1.0, para mí cambió esa disposición. ¿Y dirías que para bien o para mal? Para mal, Grosso para mal. modo. Para mal, y acá estamos, y de hecho mucho de lo que pasa ahora política, institucional, socialmente, en los vínculos, tiene que ver con eso, pero se necesitaba un tiempo más grande, me da la sensación, para que esa disposición mental, física, espiritual, se terminara de concretar. O sea, hay un cliché de, no sé, de los millennials, de que nos da ansiedad que suene el teléfono. Esto que decís que el teléfono está en desaparición, nos da ansiedad hablar por teléfono. Escribimos, mandamos audios, lo que fuera, pero el teléfono sonando y la conversación. O sea, vos hablás un montón de que no está el otro en el audio de WhatsApp y demás. Y quizás la ansiedad en la conversación telefónica es que sí está el otro. Yendo más allá. Pero me parece que ese cambio de disposición corporal y espiritual y mental fue posible por lo Ahí hay un prolongado del cambio. tiempo que ese conocerse en internet o interactuar en internet o divertirse en internet no tenía el correlato en Ahora, la vida fijémonos, real. ¿no? Porque la pandemia fue una experiencia muy oscura, Sí. digamos, todo lo que transcurrió, incluso lo bueno, ahí donde pudo haber algo bueno en un repliegue o donde sea que alguien encontró, se haya encontrado agarró. algo bueno. Sí. Todo transcurrió bajo la sombra de la muerte. Sí. De la muerte, contábamos muertos diariamente, había. Eso es como que se olvida, pero. Bueno, no, pero sí, no, es que se tiene que ver morían con 700 eso. personas por día. Bueno, sí. Tanto se olvida que a veces se dice, nos encerraron. Y sí, pero parece Pero era que, para es que morirnos. había muerte, había Claro. un problema de muerte de por medio y además no solo algo tan inquietante como la muerte, sino algo tan inquietante como la incertidumbre. No se sabía en qué consistía, no se sabía cómo se prevenía. Para aquellos que tenemos una formación, diríamos, moderna, la remisión a la ciencia como el horizonte donde las cosas tienen un cierto grado de Una certeza. certeza. No sabían, no se sabía. En ese contexto recurrimos a, por lo menos revisar qué de eso merece ser retenido y qué no.
¿Qué parte de eso respondió a una situación de emergencia? ¿Qué de eso uno puede decir, estuvo bien esto, vamos a mantenerlo? ¿Y qué no en el sentido de cierta inercia? Estoy pensando en dos cosas. Vengo en dos de los trabajos, no puedo dar ejemplos concretos ni remisiones concretas porque hay otra gente involucrada. Ok. Pero vengo de encontrarme o atravesar o asistir a dos escenas de conflicto en espacios de trabajo, conflictos severos en un punto, que creo que se debe en gran medida a que todos los que estamos involucrados en esos trabajos no nos vemos más. No nos vemos más. Y hacemos meets o O Zooms. se hacen o Zoom, lo se hacen cosa. Meet, o todo se resuelve en correo. Correo va, correo viene, mail va, mail viene, te lo mando por acá, me lo mandas por allá. Acá va la factura, ya fue el depósito, acá nos reunimos. Y hay cosas que surgen en los tiempos muertos, aunque la palabra es muerto, en los silencios, del cara a cara. En situaciones en las que por ahí vos no llevabas la intención de plantear algo. No sabías que lo querías plantear. Pero te encontraste, sentaste, te acomodás, che, ¿qué tal? Que no es igual al che, ¿qué tal del Zoom? No es igual. En la presencia, en las miradas, en el compartir espacio, a veces uno se encontraba diciendo algo. Y de hecho, en los dos ejemplos que yo conozco, en uno pasó que cuando nos encontramos, surgió algo que no había surgido y que venía de arrastre, y me quedé pensando, ¿y por qué surgió ahora y no antes? Porque nos vimos. Y yo mismo planteé algo, no importa que no puedo dar remisiones concretas, Queremos el chisme. que no tenía la intención de plantear. Pero al vernos, y en un momento del vernos se hizo un bache, y no había edición para que el bache se suprimiera, el bache existió, y en el silencio del bache se generó algo que que era necesario, que era imprescindible, que estaba postergado, que no habría surgido si no estábamos un poco en silencio todos en el mismo lugar. Yo soy docente, ya lo dije, y hay un aspecto de lo que estamos planteando, que es uno de los que más me preocupa contemporáneamente, junto con el técnico que puede llegar o no llegar, que es las clases por computadora o las clases por teléfono, que le llaman con un aire de sofisticación clases virtuales por teléfono. Estamos dando clases por teléfono, le digo yo. También lo puedes pensar como que es virtualmente una clase y no una clase, Claro. más que una clase virtual. Y como decías, vos misma decías, durante la pandemia, bueno, sí. Lo digo un poco exageradamente, yo decía, entre Zoom y muerte, Zoom. O entre Zoom y nada. Entre Zoom y pérdida de cuatrimestre, Zoom. Y mi balance del 2020, donde di más de 100 clases en Zoom. Más de 100. Ahí descubrí que yo daba más de 100 clases por año. Al darlas por Zoom las empecé a contar. Funcionó bien, funcionó relativamente bien. ¿Qué quiere decir funcionó relativamente bien? ¿Logramos una dinámica de enseñanza y aprendizaje? Sí. Sí. ¿Logramos generar un espacio? Sí. Y creo también, es lo que transmitieron los estudiantes, que en ese contexto significó algo incluso afectivamente importante. Les digo sinceramente, porque lo puedo decir porque no es a título personal. Somos un grupo de docentes que dictamos esas clases, que extrañaban las clases cuando el curso terminó, porque no dejaba de ser una situación en la que en un contexto áspero Se volvía a la realidad de una forma, una y cierta... estábamos con Borges entre manos o Benjamin entre manos y nos conectábamos con nuestra pasión por la literatura y por esas ideas, pensábamos Funcionó muy bien. Una vez que nos hubimos vacunado, soy docente, utilizo el Obvio. pretérito anterior, Toma. buena parte de los cursos, 2025, estamos vacunados, estamos bien, no usamos barbijo, se siguen dando por teléfono. ¿Por qué? No encontré todavía a nadie. Acabo de hacer mi elogio y mi reconocimiento de cómo eso puede funcionar satisfactoriamente. Lo he dicho, no soy tecnófobo, yo pretendo no serlo. Acabo de hacer todo un reconocimiento de qué bien funcionó en el 2020 y todo lo que significó y lo que pudimos hacer con esa tecnología. No encontré todavía a nadie, ni entre mis colegas docentes, ni entre los estudiantes, que digan que es intercambiable con estar en el aula. No. Que da igual o que es mejor. No hay dudas. No hay dudas. Entonces, sí, vacunados, ya estamos vacunados. Podemos estar todos en el mismo lugar y no hay ninguna clase de problema.
Y hay un acuerdo, no diré total, pero mayoritario, de que las cosas, la dinámica de enseñanza y aprendizaje funciona mejor si estamos todos en un mismo lugar. Y hay algo del orden de la atmósfera de una clase. Yo hace más de 35 años que doy clase. Cómo un docente palpa, calibra y maniobra en la atmósfera de clase, que puede ser seducción, embole, fatiga, pozo, lo que sea, desacuerdo, que obviamente no es igual que lo que podés registrar con las 20 caritas que tenés en la pantalla. No, y mismo ir a veces por tus compañeros. Siguiente cuestión, nada menor, volviendo a encontrarse o... Conocer a las Sí, personas. Están juntos en tu Sí. pantalla, les decía yo. Ellos está cada uno solo en su casa. O sea, estamos, lo he comentado, no se nos cae la palabra compañero de la boca. Y ahora viene el compañero, y porque acá la compañera quiere hacer una pregunta, y ahora viene el compañero a... Pero estamos dando clases donde no hay más compañeros, pues está cada uno solo. No son más compañeros, ni hay compañerismo, porque está cada uno solo en su casa, solo de los compañeros, digamos, pero no sé con quién vive. Pero quiero decir, Sí. cursan solos en su casa. Si circula un virus que no se sabe bien qué es ni cómo prevenirlo, bueno, hubo que hacerlo, lo hicimos, conviene, Sí. lo hemos hecho y salió bien. En el 2025, y dada la opinión que yo tengo y vos también, vos todavía no te has pronunciado, de que en el aula es mejor. No, sí, creo que el aula es mejor, Tres. pero obvio, Tres. obvio. Acá en una Tres de pequeña No, no tres. pensé que encuesta- hiciera falta, pero obvio 3 de que 3, sí. Martín. No, yo no supongo. 3-0 en Sí. esta módica encuesta ha dado 3 a favor de que es mejor en las aulas. Se están dando clases por teléfono hoy. Pero eso en universidades, o Sí. sea, wow. No está al tanto, la verdad. No está al tanto. Entonces, no soy tecnófobo, valoro la tecnología, la he utilizado, la puedo utilizar muchas veces en distintas circunstancias, pero otra vez, discutamos el uso, sopesar, porque si no, se hace como por impulso de la tecnología misma, sin detenernos a decir, ¿y nos viene bien? Está buenísimo, sí, mirá, nos vemos las caras, levantan la manito, sí, qué bueno, está muy bueno, está muy bueno. ¿Nos viene mejor que el aula? No. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Y se hace, se está haciendo. No, o sea, ¿y por qué pensás que es un tema... Pregunten a las autoridades que toman esas decisiones. ok. Entiendo para cursos a distancia. Si Si un vos curso estás dado dando- en otra sí. ciudad, tiene, Entonces yo ahí tiene digo, sentido. Los cursos, si estamos todos de acuerdo, Sí. nosotros tres ya Así hemos que es estado de mejor acuerdo, en persona. que Sí. funciona mejor en un aula y compartiendo un mismo espacio, semblanteas como docente, vos. Incluso en aulas con muchos estudiantes. Yo doy clase y por ahí hay más de 100. Y no te digo, yo soy medio chicatón, pero Buen auditorio, sí. a veces hasta detectás el que está pensando, está dándole vuelta a una pregunta y viendo si la hace o no. Y le haces... Yo con el blog de notas ahora. Yo con el, No, con la entrevista preparada acá ahora. no, te mira, viste, está como que sí, que no, con algo que dijiste, y haces un silencio. Si vos en ese momento Claro. mirás y haces silencio... Jugás con el otro, ¿no? Claro. O sea, Eso, cualquier docente, hablen con cualquier docente, sabemos hacer eso, es parte de nuestro trabajo. En la pantalla No, es no, muy difícil. porque ves a un grupo determinado, porque a muchos no los ves, porque muchos no abren cámara. Entonces, si es para dar cursos a distancia, estamos asumiendo que le estamos dando una segunda marca, una tercera marca. sí. O sea que hay un nivel de excelencia académica o una ambición de excelencia académica que estamos resignando por definición, porque estamos nosotros tres al menos de acuerdo, en que la calidad de enseñanza y aprendizaje en ese formato es menor. Entonces estamos instrumentando una variante B, una segunda marca, que no es como, ay, se puede decir marca acá, no Sí, es como obvio, Tregar, sí, que es sí. mejor que las primeras. Sí. No, cuarta marca que es peor que las primeras. Sí, sí, Y sí. lo estamos implementando en nombre de que viven lejos. Porque viven lejos les vamos a enseñar peor. Que inviten. Sí, y Mañana me además- voy a Chile. El lunes me voy a Chubut. A Chubut viajé durante más de 10 años a dar clase. Gran experiencia. Para mí y parece que para ellos también, porque duró muchos años. Gran experiencia. Entre Leu y en Comodoro Rivadavia. Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Sí. En las aulas. Primera marca.
Lo que yo puedo dar es mi mejor versión. Quizás fue malísimo, pero parece que no. Y si estuviste 10 En la años, sala- uno Te llaman de creería nuevo. que Y te pues seguían llamando, me te volvían a renovaban. llamar. Es que de hecho no era planta permanente. O sea, me contrataban Sí. cada año y había que facturar cada año. O sea que cada año decían, votaban, porque eso es una decisión institucional. Volvamos a hacer el curso. Vayamos a los lugares. No, ahí seguramente también hay una variable económica en la decisión de dar clases Bien. online que también entra en la, Obvio. en la cuestión. Exacto. Me imagino. Exacto. En esa lógica de qué recursos destinar y qué es una clase de primera y qué no, hay un debate bastante grande en la educación, sobre todo secundaria, entiendo, sobre leer de un papel. Fíjate, volviendo a la tecnología del libro o a la tecnología dejo el anillado en fotocopiadora, que es una tecnología que todos conocemos en profundidad. Hay un debate muy grande sobre qué pasa ahora que, más allá de nosotros, que quizás leemos de forma que no son necesariamente un papel, pero no estamos estrictamente aprendiendo algo haciendo una carrera o lo que fuera. Yo no me imagino haciendo una carrera o un curso o lo que fuera leyendo de Drive, no me lo imagino, no podría hacerlo. Ajá. Manu está estudiando de computadora. ¿Cómo lo ves vos, esa lógica de que ahora además el aprendizaje es a través de pantallas fundamentalmente? Entiendo que también por cuestiones de economía. La cuestión económica la han mencionado los dos. Yo no soy una persona, yo soy docente. Me pronuncié sobre aspectos pedagógicos, didácticos, aula, transmisión de conocimientos. De negocios no sé. De todas maneras, puedo deducir que es más barato un Zoom que un micro que te lleve a Obvio. Bahía Blanca, un avión que te lleve a Chubut. Me permito agregar de todas maneras que el que paga el Zoom es el docente. El que pone el equipo, que se gaste y se gasta, La y se luz, gasta, la compu, es el todo. docente. Estás en tu La casa conexión con a internet. tu luz, Sí. tu internet, tu equipo, que se gasta y que se quema. Entonces ahí ya también tenemos un problema. Si lo vamos a poner en términos económicos, Total. en el 2020 los docentes de nuestro bolsillo sostuvimos internet y las computadoras se nos quemaron a la mitad de los compañeros que yo conozco. Tuvimos que cambiar la computadora después de horas de Zoom. Entonces, pero si lo ponemos en lo económico así, en un caso pagaba el empleador, ahora paga el trabajador. Total. Por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente es más barato y además captás más dinero porque vos en un curso que toman de otros lados, claro, Obvio. tenés Para más más gente. inscriptos. Entonces, que asuman ciertas instituciones que priorizan la plata por sobre la calidad académica. Yo pretendo que la UBA eso nunca lo haga. La UBA, voy a hablar de la UBA. No es mi único lugar de trabajo y conozco muchas universidades y a todas las universidades públicas las valoro. En la de la Patagonia trabajé y donde no trabajé, pero en la de Rosario también trabajé. Y la de Córdoba he ido a congresos, a Córdoba, a Jujuy, a Santa Fe, soy profesor universitario y tengo un vínculo con muchísimas universidades. He dado clase en Ushuaia también. Sí. Pero y en la lógica de los chicos, que entiendo que vos tenés años iniciales, ¿no? Chicos muy jóvenes, Bueno, que porque está llegan lo de que la vos decís. escuela ahora que no se leen papeles. Bueno, Ni mucho no me menos olvido libros de completos, eso. No ese me es otro olvido drama. de eso. Yo decía en términos de lo económico, Claro. la variable económica no puede afectar en nuestras universidades públicas, El que son de bolsillo- un nivel excelente. Sí. La defensa de la calidad académica de nuestras universidades, que sigue siendo excelente, no puede quedar supeditada a una especulación económica. Más bien al revés. Es preciso, y estamos en medio de esa disputa, que se sostenga la calidad, de la calidad académica de nuestras universidades con el respaldo económico y financiero que eso requiere. Dado que nos están asfixiando las universidades públicas para que no haya producción de conocimientos. Ni siquiera como un descuido o una dejadez. Para que no haya producción de conocimientos, están asfixiando las universidades, están asfixiando los institutos de producción de saberes históricos, están asfixiando las CONICET por lo pronto, instancias de producción de conocimiento científico. Entonces, es esa la conexión que yo establecería entre variable económica y variable académica. Financien la producción de calidad que tenemos en la Argentina, porque para que siga siendo de calidad hace falta financiamiento. Que no es lo mismo que sacrificar o resignar esa calidad para tener 20 inscriptos más y que entre más plata. ¿Para qué? Aparte, porque sería la pregunta, digo. Yo Los pelpas. Imagínense que cuando yo aprendí a leer era papel.
Y mantengo, eso está muy en mi formación. Y incluso gente de mi misma edad o más grande que yo que hay han tenido un traspaso más fluido, otros formatos que el que tuve yo, porque a mí me gusta el papel. Ahí no hay juicio de valor hasta acá. Me gusta, lo hago así porque me gusta. Me gusta el objeto libro en la mano, me gusta. Como cualquiera que digo, si me gusta el puré. Sí. Y pido la milanesa con puré, pues me gusta el puré. A mí me gusta la relación táctil con el papel. Me gusta escribir en el papel, me gusta leer en el papel. Hasta ahí tenemos un gusto personal. Más que responder desde mí respondí desde el gusto. Yo les pregunto a los estudiantes. A veces lo que no hacemos es preguntar. Me ha pasado también pregunta. ¿Por qué la gente no fue a votar? Pregúntale a alguno que no haya ido a votar. Yo fui, papá. Claro, qué sé yo. Yo puedo suponer, conjeturar, imaginar, arriesgar. Pregúntenle al que no votó y a ver qué nos dice. A mí también me intriga. En este caso, más que yo decir qué pasa con los jóvenes y el formato, les pregunto. Cada año. Y son gente joven, ¿no? 20 años, digo. Sí. Como suelo decir, cuando yo tenía 23 que empecé a dar clase, tenían 20, después tuve 30, 20, 50, 20 y ahora voy para Así 60. funciona. 20, la mayoría, ¿no? Doy clase en distintos lugares, pero les pregunto, dado que ya estamos en 2025, nacieron después del 2000, todo esto, ni siquiera es que lo vieron aparecer, ya estaba. La gran mayoría, pero amplísima mayoría de los que responden, expresan que cuando leen, ya ni siquiera en la computadora, porque a veces todavía seguimos pensando en la laptop o en el Kindle. No, en este tamaño. En ese tamaño de letra, en ese tamaño en ese espacio. La letra no la quieren ni ver, el tamaño de letra que tengo para el blog de notas. No sé ni yo cómo hago. Me pone la piel de gallina, mira. Les pregunto por la calidad de lectura, no mía. De ellos, que nací en el año 67, antes de la llegada del hombre a la luna nací yo. Hay algo que suelo decir en las clases porque sé que les produce un impacto y les produce un impacto. No, cuando yo nací, el Che Guevara estaba vivo. Linda. Y como viste que Che Guevara, siempre digo... Sobre todo en Juan. San Martín, no, pero aparte San Martín, Napoleón Bonaparte, el Che Guevara, medio, bueno, historia. Sí. En ese momento siempre me miran como alguien que volvió de la muerte. ¿Cómo el Che Guevara? Bueno, sí, estaba vivo. Estaba vivo. Cuando yo nací estaba vivo. Lo mataron pronto después, pero yo no importo. Cuando les pregunto a los estudiantes de alrededor de 20, 9 de cada 10 me dicen no. Le pregunto por la calidad de concentración y de calidad de lectura, calidad de comprensión de lectura. 9 de cada 10 me dicen, no, en ese formato, en ese tamaño, leemos peor. Primero, lo que vos señalabas, y que no era respecto de la lectura, que es la desconcentración. Siempre puede uno desconcentrarse, uno puede estar con un libro en un lugar en silencio y desconcentrarse porque la cabeza te dice cosas. Pero no está en el libro la notificación. Exacto. No está, te escribió Facu en el mismo libro. Estás leyendo El Quijote y te dice Cucumelo te ha enviado un mensaje. Está raro, che. No pasa. El Quijote está raro. No parece. Se mete en la historia del Quijote. Pasa un mensaje de... Eso me parece clave. No pasa. Lo que te distrae está en un lugar y te tenés que concentrar acá y te distraen allá. Yo frecuento uno de los bares donde más me gusta ir y leer, estamos muy cerca, La Orquídea. Claro. Unidad de Figueroa y Corrientes. Pues yo viví muchos años acá a la vuelta. Sí, bien. Claro que una frenada en la esquina. Levantás la vista, te distraes, te interrumpió. Sí, hay algo del libro que es como que estás vos y el libro. Y no hay más. Y no hay más. Y si hay... Y no hay más. Viene de afuera. Sí. Lo que ella decía, viene de afuera y te interrumpe. No te sale de adentro del libro lo que te distrae. Claro, total. Que te tengas que lo que te distrae provenga del mismo lugar donde te tenés que concentrar. Es insólito. No es el dilema tradicional del lector y sus desconcentraciones. Uno se distrae. A veces te distraes sin que pase nada. Vos te colgás. Puta, estoy rebotando en este renglón hace 10 minutos. No, después lo que retenés de eso, porque no solo es en el momento, sino lo que queda dentro tuyo de eso, lo que puedes sintetizar. A eso le llamamos calidad de la lectura, que es qué grado de compenetración tuviste
con qué grado de detenimiento pudiste leer, De para ir compromiso, asimilando, claro. de involucramiento con la lectura, para ir asimilando lo que estabas leyendo. Incluso en un nivel básico, quiero decir, esta cuestión que se plantea una y otra vez respecto de las pruebas, PISA o las que sean, entender lo que lees. Eso el papel lo posibilita más. Dicen los que tienen 20 que cuando tienen que concentrarse y el texto es exigente, y para entender un texto exigente van a tener que leer con más atención, imprimen. O si hay libro, y si les llegó en un formato electrónico, lo imprimen, me lo responden muy a menudo. No estoy diciendo lo que me pasa a mí, estoy diciendo lo que yo recojo conversando con los estudiantes, que es cómo leen, y muchas veces, amplia mayoría, la respuesta es, cuando quiero leer bien, imprimo. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿y cómo leemos entonces habitualmente lo que nos devuelve a los reels? Porque esto es No hay silencio nunca ahí tampoco, además. No hay silencio. Hay ruido. Hay ruido todo el tiempo. No solo no hay silencio, Sí. tampoco hay una voz o dos voces diciendo un texto. Hay ruido interfiriendo. Hay una observación que suelo citar, que había hecho Beatriz Arlo, que frecuentaba el subte A, porque vivía en Caballito y tenía la oficina en Talcahuano, ahí Rivadavia aproximadamente. Observación de lectura de lo que fuera, no importa si iba leyendo Proust o las noticias. Ujú. Y Sarlo dice en un momento de su observación en el subte, pero uno también lo comenta y no es un problema de si viajó en un buen vagón o en un mal vagón. Me parece que es una muy Es buena la práctica, caracterización de sí. época. Sarlo decía, dice Sarlo, yo leo muy rápido, que además yo no leo rápido. Beatriz Sarlo dice, yo leo muy rápido, y aún para mí, que soy una lectora rápida, la velocidad que veo pasar el dedo no es la velocidad de la lectura. Es otra cosa. Es otra cosa. Que me llevó a pensar a mí que el que lee es el dedo. Claro, que me viene la imagen de pasar las páginas, chuparte el dedo para pasar la página del diario, de lo que fuera. sí. Terminé de leer y ahora pasa la página. Pero, y es al claro, revés, claro, es al obvio. revés. Hay un tiempo también entre chupada y chupada, digamos. Sí, Hay aparte un eso tiene tiempo. en la de Humberto Eco tiene una consecuencia catastrófica. En El nombre de la rosa, que es que la tinta, ¿no? Claro, Está hay veneno. contaminada, sí. Hay veneno y Está Es envenenada. verdad, es verdad. Ahora, una cosa es que el dedo vaya atrás del ojo, el ojo terminó, el dedo pasa. Porque incluso en el formato del ebook existe eso. Yo no lo tengo, pero lo sé. Parece una Tampoco página, vos le hacías así, Sí, hace el haces ruidito, así. hace clic y Hace clic. Mirá. Simula. No lo tengo, pero. simula el pase de página. Una cosa es que el dedo vaya atrás del ojo. Y otra cosa es que el ojo tenga que ir atrás del dedo a la velocidad del dedo. Y Claro. pescar a la velocidad del dedo, que hace todos tenemos, aún en papel. Lecturas que haces con cuidado, lecturas que haces en diagonal, lecturas que un poco lo mirás por arriba. Todos podemos experimentar la diferencia Sí, entre sí. leer un diario u ojearlo y pispear. Es complicado leer a Sartre en el bondi. Es complicado. No toda lectura es para todos lados. Por Me eso. parece Aún que en papel. el dedo está imponiendo, determinando una lectura en diagonal. Cuando vos podés decir, yo esto lo voy a leer en diagonal porque me importa más o menos. Ahí no hay problema. Igual que lo de hoy voy a Hay una desperdiciar esta decisión tarde. Hay ahí. una decisión. Cuando decís, yo esta tarde voy a boludear. Perfecto, a boludear. El problema es cuando decís, yo no quería boludear y terminé boludeando. ¿Qué es? O si esto me interesa más o menos, lo voy a mirar por arriba. Otra vez lo quiero leer y lo termino mirando por arriba. Porque lo leo en una caja así de chiquitita, en letras muy chicas, y el dedo pasa y en el medio. Me escribió tal. En el medio me acuerdo que es martes a la tarde, ya deben estar los horarios del Nacional B de la semana que viene, quiero ver a qué hora juega DF. Entonces me voy a Promier. DF, domingo, 15:30. ¿Voy? Sí, voy. Le voy a avisar a Pablo, mi amigo, con el que vamos a DF. Pablo, el domingo nos vemos, sí, nos vemos. Sí. pues sí. Eso te puede pasar con un libro en la mano, pero es la dinámica habitual entre lectura y mundo. Te concentrás, vas, venís. Y otra es esta especie de vértigo de vorágine donde no logramos el detenimiento, estoy siendo muy drástico, no diré no logramos, tenemos un problema para lograr la lectura, como se suele decir, comprensiva. Entonces empieza a surgir una correlación
entre no se escuchan las entrevistas, se ven reels, no se lee los textos. Se hace pasar la letra y el ojo va como un reel involuntario. Es como un reel involuntario. Entonces, si queremos abordar esto no desde el tiempo que dedicamos a boludear, a entretenernos, boludear, lo digo ahora no peyorativamente, Ajá. a entretenernos, a hacer lo que cuando yo era más chico se llamaba zapping, Sí. que también era mirar sin Scrollear mirar. es ahora. Ahora es Ahora es scrollear y scrollear. claro, yo digo zapping cuando yo era chico no había zapping. Cuando yo era adolescente surgió el zapping. Cuando yo era chico había 4 canales, no había manera de hacer zapping. No, o también la palabra ocio, ¿no? Pero el ocio es una decisión, más, como es vos todo decís. mezclado ahora. Es una Exactamente. búsqueda de decir, bueno, che, hoy voy a buscar no hacer nada. Mirá, es al revés. Por un lado, a la hora en que querés decir, me quiero ocupar de esto, quiero preparar este texto bien, quiero leer este libro que me interesa, te encontrás boludeando. Y a cambio, el tiempo de ocio está siendo arrasado en gran medida por estas mismas tecnologías. Le haces trámites al banco, que no te paga. Le haces trámite a la aerolínea low cost, que te lo hace hacer a vos, el trámite administrativo del check-in y no te lo paga. Que antes ibas el día del viaje y ya está. Ahora vos. Sí, lo tenés que hacer vos. Y Le cierta haces los maniobra... contenidos a Mark Zuckerberg también. Haces todo. Vivimos haciendo trámites administrativos Digitales. digitales en lo que se supone que es nuestro tiempo de ocio. Porque como no nos pagan, el banco no nos paga, la línea aérea no nos paga, quien sea, AISA no nos paga, y no me acuerdo qué otras cosas estuve haciendo en nuestro tiempo, no nos paga. Lo hacemos en nuestro tiempo de ocio, en lugar de descansar, entretenernos, divertirnos, boludear o lo que se nos antoje hacer. Estamos trabajando para el banco, la aerolínea, la empresa, que nos lo hace hacer a nosotros. Probar que no somos un robot. Eso es buenísimo. Mirar hay 8 No, y de paso cuadritos, cuántas entrenás bicicletas hay. Puta, esto no me doy Sí. cuenta si es una bicicleta o no. Y en el Entrenás momento, los ¿qué estoy captchas. haciendo? ¿Sabés que cuando completás un captcha para mostrar que sos humano, los entrenás Ah, para lo que entrenás. identifiquen? A veces sos vos traduciendo un texto ilegible para la máquina. Ahora ya eso debe haber avanzado. Martín, quiero hablar un par de cosas más. No Sí, quiero tampoco claro. secuestrarte 1000 horas, aunque es... Nadie va a pagar rescate, así que no me sé. Alexandra, que ya vino, estuvo sentada en Sí. este mismo lugar. Esta es más allá. No, pero hay un par de temas que me gustaría recorrer con vos. Te quiero decir algo, yo no estoy ahora mirando el chat porque justamente quiero ser respetuosa con la lógica de lo que estamos conversando y demás, pero sos materia de streaming de internet, porque venís y se duplica la audiencia, por ejemplo. Bueno, En nuestros números humildes, me alegro pero hay por mucha ustedes. gente viendo, cada cosa que decís, lo miré muy por encima, pero cada cosa que decís, Les hay un agradezco debate mucho. en el chat y demás. Les y agradezco quizás te muy- sirve muy- también como salida laboral, no lo sé. Cuando No. la uva ya... No, como viene la mano. no, Yo- pero no, mira, no, en serio. Todo lo que dije igual es en serio, pero les agradezco, me alegra por ustedes, les agradezco mucho a los quienes escuchan. Por eso hay mucha avidez y mucho interés. Esa es la respuesta a la pregunta que me hiciste antes de por qué voy. Bueno, yo lo quiero confirmar. Porque hay que ser agradecido, porque hay que ser... ser agradecido con ese interés. Bueno, están todos muy, muy exultantes con la visita y eso no quería dejar de mencionarlo. Les recuerdo suscribirse al canal. Un breve paréntesis, porque se olvidan de suscribirse, ¿viste? Están ahí mirando y no se Hagan. te suscriben. Bueno, un mínimo recordatorio ahora que hay mucha gente. Suscríbanse. No, y quería hablar un par de cosas más. Algo de lo que no te escuché hablar nunca mucho, quizás querés decir algo o no. Ahora, la semana que viene, Milei presidente, viaja a Israel a recibir el Nobel judío. Viste que él siempre dice... Me dicen nazi, pero si yo voy a recibir el Nobel judío. Es todo, una mezcla de cosas que a mí misma me cuesta mucho desenmarañar o elaborar. No sé si vos tenés algo pensado sobre esto que ahora se estructura así de Milei yendo a recibir el Nobel judío o como quieras estructurarlo, si es que querés compartir algo sobre... El Nobel judío no existe. Pero si lo va a recibir le dan $1 millón. $1 millón no es un Nobel, es $1 millón. Es un premio, parece. Bueno, pero si le dice el Nobel judío, no sé. Me parece que es parte, 2 cosas me puedo decir, hay muchas, pero el formato místico es un elemento muy fuerte del posicionamiento del discurso de Milei. Tiene un formato místico muy fuerte, del que él en parte parece valerse como instrumento o estrategia, pero en el que cree y del que participa. O mi impresión es que cree. Cuando él se da por enviado de Dios, podría ser una estrategia política, de decir, bueno, Suena bien. Suena bien, decir, mira, tiene la fuerza del cielo de su lado y
el país va a ir bien con alguien que tiene la fuerza del cielo, pero yo creo que él además lo cree. Cuando hizo esa distribución, que en un momento la tuvo que acomodar entre él y la hermana, quién era Aarón, quién era... Sí. Bueno, para mí, en mi opinión, roza el delirio místico. Por un lado. Por otro lado, es un formato que rindió, al menos en una primera etapa, habría que ver hoy, porque es un formato de tipo sacrificial redentorista, que es una estructura judeocristiana, sacrificio, inmolación, redención. Sin sacrificio no hay redención. El sufrimiento del pueblo en pos de un futuro. Exacto, mejor. que es ahora van a sufrir, que es lo que él dijo cuando asumió. Ahora van a sufrir, va a estar todo mal, la van a pasar muy mal. Pero En este esa estamos por sacrificio, ahora. pero como él asume la condición mesiánica, sí, pero él primero dijo que iba a ser los primeros 4 meses. Bueno, quien dice 4 dice 14. A mí me parece que como sociedad también llega la hora de medirle bien los tiempos de los anuncios que hizo, porque también a fin del año pasado, ahora estamos a fin de mayo, dijo lo peor ya pasó, ahora viene la etapa buena. Y dijo también que para este mes íbamos a tener 50.000 millones de dólares de reserva, que circuló mucho ese recorte precisamente estos Bien, días. Bien, entonces la estructura es una estructura mística judeo-cristiana, sacrificio, redención, salvación, que funcionó en su formulación mística. En la realidad es sacrificio, 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 sacrificio. Y rock and roll, como dice el Sí, tema. sí, se salvan los que se salvaron siempre y sufren los que sufrieron siempre. Pero el formato funcionó y tengo a veces la impresión de que entró por el lado del judaísmo. ¿Por qué? Una vez se lo dije a un amigo que sabe muchísimo, muchísimo de judaísmo y me dijo, le pareció razonable la hipótesis. En el cristianismo ya hubo Mesías, Jesús. En el judaísmo el Mesías todavía está por llegar. Puede ser él. Él, para mí no, pero él cree que sí. Ahí tenemos el problema. Para mí no. Para mí no, pero No, además, pero puede hacernos creer pues yo que no es creo él. en el Mesías, yo Claro. no creo. El asunto, el primer problema para mí, yo lo veo como un problema, es que él lo cree. Y logró hacer creer, no sé si decir que él es el Mesías, pero logró hacer creer que, que el sacrificio era necesario para la salvación. Insisto, los meses pasan, el sacrificio dura, la salvación no llega. Interpela toda una dimensión de lo judío. Yo soy judío. Sí, por eso te lo pregunto. Y mi ley interpela o articula toda la dimensión de lo judío que no tiene nada que ver con mi judaísmo. Toma todo lo que me es ajeno en el judaísmo. La mística religiosa, el fundamentalismo religioso. Yo soy judío, pero no participo del fundamentalismo religioso, Obviamente. ni de la religión. Y un compromiso explícito con la ultraderecha israelí, de la que yo soy, pues yo soy de izquierda, opositor. Entonces, ni en su faceta, que yo creo que puede tener algo de autenticidad, o sea, que no está exactamente actuado, o sea, que él cree eso, en la reacción que tuvo cuando estuvo frente al Muro de los Lamentos, que entró una especie de brote, Sí, ¿se acuerdan? sí, sí. Está en la apertura de este programa, de hecho, creo, su Sí, presencia en el... Como este programa se llama Fede a Ratos, tenemos algunas cuestiones místicas en la apertura. Yo cuando vi su reacción Sí. dije, esto que le está pasando no le está pasando en serio, le agarró algo en serio. Un contraste. Sí, No, yo viajé a Israel de grande. Me invitaron a una actividad en la Universidad de Jerusalén. Sí. mira. Y como no se hizo por Zoom, Pudiste ir al muro. fui al muro y honestamente fui pensando qué me va a pasar, porque algo que me interpela en mi formación. Nada. Y yo creo que no me pasó nada porque no conectó con ninguna de las facetas de mi judaísmo. La dimensión religiosa y la presencia religiosa era tan fuerte ahí, tan predominante ahí, que me produjo distancia desde mi propio judaísmo, no con... Entonces, adhiere mi ley a las políticas que actualmente ocupan el gobierno israelí, el de Netanyahu, que me resultan repudiables en tantísimos aspectos, entre otros, por lo que la guerra criminal que desata en Gaza, no el hecho en sí de la situación general de violencia, y tengo una diferencia, tomo el aspecto que vos dijiste. Sí, me siento drásticamente, enérgicamente en las antípodas de la política de Netanyahu y del modo en que está llevando adelante lo que está llevando adelante en Gaza. Me opongo
drásticamente. Y Milei va y recibe el Nobel. Y Milei conecta El Nobel con judío. el fundamentalismo religioso, que me es ajeno, la ultraderecha criminal, a la que me opongo. Sostengo, empero, una diferencia fuerte con sectores que me son afines, porque creo que esta tesitura deplorable por parte de Netanyahu y de lo que está haciendo, no despeja un asunto para mí grave, que es el no haber condenado el gravísimo ataque del 7 de octubre del 2023. Condenado, ¿Por enérgica, parte de quién? Perdón que me de perdí. izquierda, en la que me La de reconozco. sí, obviamente. Y creo incluso, sin ser un experto en el tema, soy solo un lector de los especialistas, no un especialista, lo contesto como alguien que se interesa en el tema, que no establecer una muy fuerte y muy nítida distinción entre la legitimidad de la causa del pueblo palestino y el inadmisible proceder del grupo Hamás, no establecer una enérgica distinción al respecto es un error político grave. Y que la propia causa palestina ofrece enfoques o posiciones o perspectivas de valoración y de reivindicación que no pasan por un ataque terrorista con crímenes y violación de mujeres y secuestro de niños. No hacer esa distinción, no poder desbrozar y manejarse solamente con solamente dos variables, que es la que hace que lo que me escuchan los 3 minutos No vamos de a cortar que esto, Fran, me critiquean... interesa mucho hablarlo en profundidad porque es un tema agotador y desolador a la vez, que saca un montón de cosas espantosas que hay dando vueltas, porque, bueno, habilita cosas tremendas. Pero, sí. ¿sabés de dónde Lo siento? que me escuchan los 3 minutos. No, nosotros de lo que no dije vamos sobre a cortar Netanyahu, esos 3 minutos, pero vos digo tranqui. como para Nosotros graficar Si algo. alguien lo corta, pero nosotros no vamos Los a que hacer. escuchan los 3 minutos Sí. de lo que dije de Netanyahu me asignan inmediatamente mi complicidad con los crímenes de Hamás. Obviamente. Y los que escuchan los 3 minutos de lo que dije de Hamás me asignan inmediatamente el acuerdo y la validación del bombardeo de niños de Netanyahu. Porque Así se funciona. manejan dos variables, funcionan con dos variables. Netanyahu tiene una fuerte oposición dentro de Israel, en Israel. Obvio. Y Hamás tiene una fuerte oposición de la autoridad palestina que gobierna Cisjordania y al-Fatah, a los que persiguieron. Hamás persiguió al-Fatah de una manera feroz. Por lo tanto, en lugar de... acá ya solo acá, muy sencillamente, y con la lectura de el libro de Pedro Brigger y algunas cosas más, ya no hay solo dos variables. Porque eso que llamamos Israel tiene a Netanyahu y tiene una oposición enérgica de quienes están en contra de lo que hace Netanyahu en Israel. Sí, y que lo hace además que ese para mí, ahí empieza un poco el drama retórico, si se quiere. Yo no soy especialista en el tema, obviamente, que él también lo hace en nombre del pueblo judío. Entonces, cuando vos decís no podés identificar a cualquier persona judía o que considerás judía, aunque ni siquiera se proclame, con ese genocidio, no lo podés identificar, decís, pero para, Netanyahu lo está haciendo en nombre del pueblo judío. Ahí está el primer problema. Es el primer que punto es que el tipo que está Ahora, liquidando una nación Él en hace, nombre eso, del él hace pueblo. eso porque le conviene, porque es una manipulación política propia de este tipo de circunstancias y propia de las circunstancias de guerra. Galtieri también hablaba en nombre del pueblo argentino, y uno puede estar, yo formo parte del pueblo argentino, como formo parte del pueblo judío, y uno puede validar la legitimidad de la reivindicación de la soberanía argentina de Malvinas eventualmente, y al mismo tiempo eso no te unifica, no te une a Galtieri. No, obviamente. Ese ejercicio básico de distinguir está en crisis. Entonces, si cuando digo lo de Netanyahu me asignan, decía esto, solo con este repertorio de variables ya decimos, pero en esto que llamamos Israel están los que están con Netanyahu y los que se oponen y son de Israel. Y en el pueblo palestino están los que responden a Hamás, pero están los que se oponen a Hamás. Ahí es donde yo creo o considero, pero eso no cabe en 3 minutos, cuando se produjo el ataque del 7 de octubre del 2023, que fue el ataque contra los judíos más graves de la Segunda Guerra Mundial, ¿esto significa que valido y que me banco a Netanyahu? No. Estoy señalando algo. Esto, no estoy diciendo... O sea, hay que romper ese binarismo y esa lógica de espejo. La autoridad palestina condenó ese ataque. ¿Cómo no lo vas a condenar vos en nombre del pueblo palestino? Si representantes del pueblo palestino, no jamás, pero en Cisjordania, lo condenaron. La propia autoridad palestina, según leí en los diarios, en papel,
hará un mes y medio, 2, Al-Fatah reclama desde Cisjordania que jamás deje el poder en Gaza. Entonces, ¿qué quiere decir pueblo palestino? Hay más de una posición. Hay tensiones. Hay tensiones, hay conflictos, hay antinomias. La simplificación drástica, binaria, si criticás a A, estás con B, si criticás a B, estás con A, y de un lado sos terrorista y del otro lado celebrás la muerte de niños, arrastra las cosas, y esto no creo que sea ajeno con todas las condiciones. Siempre hubo la posibilidad de decir barrabasadas, existe desde el hombre de las cavernas, seguramente hubo uno que dijo cualquier cosa. Pero la posibilidad de decir cualquier cosa a cualquiera se ha extendido a niveles. Sí, sí, y todo se está recibiendo. Celebro esta conversación que no sabía si la íbamos a tener, porque es un tema muy difícil de... El programa en general, o en Mate en general, soy yo gritando sola, gente que te putea por esto. Yo ni soy judía, boludo, pero vos considerás que soy judía, entonces soy cómplice de no sé qué. ¿Qué? Bueno, es todo insoportable, y me parece interesante poder profundizar en este clima con tranquilidad, con alguien que se dedica a pensar, precisamente, para poder ponerle capas, precisamente las capas que todos. requiere. No hay ninguna, no cuento con ninguna virtud Sí, no, innata. es difícil partir Está de la al alcance base de todos. sos cómplice de un genocidio. Pará, yo no sé ni de qué me estás hablando, y en base a eso tengo que defender no sé qué que yo no defiendo, que me atribuí. Bueno, es complejo. Entonces está bueno necesitamos despejar. intercambiar justamente con el otro en persona. Sí. Bueno, en persona, mis experiencias en persona es que funciona mejor. Y uno creería. Que funciona mejor. Pero incluso para no ser tecnófobos, tenemos que disputar el uso de los nuevos dispositivos, porque ¿por qué no se puede discutir ahí? ¿Por qué esto que yo dije no se puede decir ahí? Sí se puede, ¿por qué no se puede? No, sí, Otro se puede tuit, con otro esas tuit, otro reglas. tuit, otro tuit. Sí, sí, con esas reglas. Sí. Sucede todos los días. Lo que pasa es que como hoy no es la lógica dominante, y es muy fácil una argumentación, no digo las mías, cualquiera, un meme te liquida. Darín, tomemos un tema de actualidad. Total. Entiendo yo que es bastante claro de a qué apunto. ¿Qué es? ¿A quién le estás hablando de los dólares en el colchón cuando hay gente que le cuesta pagar lo que come? Le cuesta pagar lo que come. Puso un ejemplo, empanada. Puso el ejemplo de las empanadas de comprar. ¿Cómo puede ser que estemos 10 días discutiendo el ejemplo y no lo que dijo desde el ejemplo? Que es, Y porque ¿a quién? no les conviene. Porque... Bueno, no les conviene, pero un poco todos entramos ahí. No, y es también lo que decís vos, que es el poder y el brillo que tiene la memética en Internet, que es otro tema, que es ese poder que está ahí adentro, que comunica a veces más que un texto bien argumentado. La idea de McLuhan, que no es para estos dispositivos, es para los dispositivos de transformación tecnológica de hace medio siglo, Claro. la famosísima formulación del medio es el mensaje, es que efectivamente hay algo que el dispositivo dice como dispositivo. Total. Ahora, eso también, volviendo a la radio y el fascismo, es un campo de disputa posible. Yo no me resigno o de rato me resigno, pues tampoco paso tanto tiempo ahí, más bien recupero espacios de cara a cara. Pero es como una gigantesca máquina de traducción a boludez. Uno puede decir una boludez. Yo puedo decir que ya todo fue una boludez. Pero a veces hay alguien que no dice una boludez. No estoy hablando de cuando uno dice una boludez, o si yo digo solo boludeces, es porque soy un boludo. No estoy hablando de mí. Estoy hablando de la manera en que cuando alguien dice algo que no es una boludez, se traduce a boludez inmediatamente. Entonces, alguien dice... Le están hablando a los que tienen dólares ahorrados, me preocupa a los que no pueden pagar la comida, y al instante estamos discutiendo por qué la empanada norteña lleva papa. Si la de Mendoza lleva pasa de uva o no. ¿Por qué hay empanadas a 1.600 pesos? Bueno, porque vienen medio vacías. Y las que él compra, ¿cómo es que valen? ¿Cuánto? Vienen muy llenas. Vienen más llenas. Sí, parece que son más... ¿Cuál es el...? Espera. Entonces tenemos empanada de copetín, las salteñas, la máquina de traducir lo que sea a boludez funcionó al instante. Gran concepto, ¿eh? Más la parte agresiva. La parte agresiva. Entonces insultarlo. Yo a veces me encuentro, ahora estoy leyendo un libro con 2 entrevistas, a Alicia Moro de Justo y a Borges.
Alguien entrevistó a los dos. Lo estoy empezando, todavía no sé nada. Ay, vivía una época donde no los insultaron. O sea, los agredieron por ahí, sí, agravios sí, Borges fue agraviado, tuve que contestar, disputas con el peronismo, un montón. Pero quiero decir, la manada de violentos con decenas de insultos diarios, porque incluso, insisto, mi postura no es en términos de pacifismo y nos entendemos. Te y insultaba charlamos por bien. altura. Te insultaba porque Cierta había una altura. escalada. Yo cursé con David Viñas cuando empecé la facultad. David Viñas no era un discutidor apacible, para nada, no pretendía serlo y no lo era. Pero toda su vehemencia, incluso lo que iba más allá de la pura vehemencia, hacía el fortalecimiento de una posición y de una discusión. El problema que yo encuentro a la modulación de la violencia actual predominante en lo que predominan los dispositivos es que no es la escalada de las discusiones, impide la discusión. Porque es el primero que doma, ¿no? El primero que reflexionó algo o entendió al otro o llegó a un Claro. acuerdo o ratificó su posición. No, es que Es no, como no que solo no lo hacen el final de la discusión, No. sino el principio. Ya arranca así. y en la discusión. termina ahí, porque la Claro, impide. Claro, no, por eso. Arranca y termina en el mismo momento. Claro. Que no podés por eso digo, no es solo una cuestión de acuerdo, entendimiento, diálogo y consenso. También pelear y discutir. No se puede. Porque si en el segundo paso vos ponés peón 4 rey y después viene la puteada, terminó la partida. Porque no te está discutiendo y no está dejando que discutas. El nivel de discusión que estamos... El ejemplo de las empanadas me parece impecable. Sí. Impecable en el sentido de desolador. Podría haber generado una discusión eventualmente acalorada que lleve a vehemencias sobre... No, pero es un dispositivo. ¿A quién le también hablamos? Que funciona. O sea, es un dispositivo aceitado. Martín, es cualquier hora para vos, para nosotros. Tenemos que irnos. Que no quiero dejar de mencionar el tiempo más feliz. Así como si las entrevistas son gratis y uno trabaja y no sé qué. También si te vendés algún librito por ir a un lugar y que Yo no otra gente vendo. se Ustedes entere, pregunten, yo contesto. Manu tiene la tapa para compartir en pantalla. Y lo que te quería preguntar respecto a eso y para cerrar esta charla tan hermosa que tuvimos, estoy muy agradecida y me parece que nos Yo estoy muy interesaba feliz mucho con ese conversar. libro. Muy feliz Quería con ese libro. preguntarte si en este estado de cosas hay algo, alguna herramienta, alguna estrategia, algún bálsamo en volver a la infancia, en volver a la curiosidad, a la forma inocente de ver el mundo o todo eso que hace a la infancia, la sorpresa y demás. Si encontrás algo ahí para afrontar este estado de cosas del que venimos hablando hace 1 hora y media. Mira, dos cosas. Una, encuentro muchas instancias. Cuando doy clase, cuando damos clase, se restablece otra cosa. Hay otra forma posible. Y a veces discutimos en la clase. A veces generan tensiones. No está perdido. Y a veces vas al cine y la gente sale comentando la película. Claro que de fondo no vende nada, nadie quiere ver esas películas, ¿para qué las hacen? Bueno, es un debate. Todavía hay gente que va al cine y disfruta de ver las películas y las comenta y las discute. Sí, Pero en ese ir a tu voz chiquito, a tu hay voz todavía de muchos infante, espacios. Para mí, eso como respuesta general de dónde nos rearmamos, porque no todo es puteada y agresión, para no pensar y para no discutir o para no hablar o para no pasarla bien. No todo es así. Por lo tanto, es un problema cuando pasamos más tiempo del que quisiéramos. ¿Por qué le estoy dedicando tanto tiempo? Algo que me envenena. Digo esto y voy al libro. Alguna vez lo mencioné. Mi mujer, que ustedes la conocen, Alexandra Cohen, más de una vez me pasó. Terminé de trabajar, nos vemos, me mira y me dice, ¿estuviste en Twitter? Es como que te... Sí, que te cambia el semblante. Te drogaste. Sí. Te drogaste. Sí. Le digo, ¿cómo te diste cuenta? Porque estás mal. Porque mal en el sentido, estás cargado, Mismo cargado. en el celular se nota cuando estás mirando Twitter que estás así. Sí, bueno, Y cuando porque es estás tipo, horrible. scrolleando, tirado, disfrutando de otra Claro. cosa, capaz también en el celular o chateando interesado con alguien. Porque no estamos volviendo a las figuras no estamos vacunados contra el energúmeno sacado que te dice el culo, mandril, el culo, la vaselina, te voy a violar el culo. ¿Cuánto tiempo puedes estar con él? Que lo hizo Capusotto hace años. Digo, ¿cómo te diste cuenta? Me dice, pues estás mal. Pero no mal como cuando a Velasco le atajaron el penal. Mal. No, De mal. De otra forma de estar mal. Entonces, a mí me parece que sí, que recuperar y reagruparnos en otro modo de vínculo, no poder salir de ahí y estar en otros lugares, viene bien. La infancia es uno.
El juego. Pero además yo tengo que admitir que siempre tuve esa relación con la infancia. Lo he dicho ya, si hay una dosis de idealización por mi parte, y bueno, sí, habrá una dosis de idealización relativa a la vez, porque en la infancia también pretendo no idealizarla en el sentido de hay disgustos, sinsabores, contrariedades, te pones mal Obvio. con cosas que en la escala de la edad que tenés son inmensas. Es un error decir, o sea, ahora de adulto decir, bueno, una boludez. Y no era una boludez, porque en la escala de tu vida, Los problemas de estos son problemas a los 8 problemas años, de niños. es un problemón. Total. Aún esos disgustos, aún sabiendo que esos disgustos existen en la infancia o existieron y contrariedades, qué lindo era todo eso. Y en el libro El tiempo más feliz tiene que ver no solo con haber vuelto, porque efectivamente yo no suelo escribir sobre cosas mías, pero tiene que ver con mis vacaciones de infancia en un pueblito de Córdoba que se llama La Serranita. Hay algo que no es solo el tiempo feliz de la infancia como tal. En la historia de este libro, que salió en siglo XXI, está en su librería amiga y enemiga también, porque está en todas las librerías, todas. Buena distribución. Sí. Uno que ha leído, Beatriz Arlo publica en siglo XXI. Michel Hermoso el Foucault. libro, hablando, y claro. también hermoso el libro biográfico, es algo que publicaron tras su muerte también en siglo Sí, XXI. no entender. Es hermosísimo de leer, es espectacular. Este También viajas a la libro en infancia. particular, además gracias a Leandro Pérez, que es el que hizo las El ilustraciones, ilustrador, sí. da gusto que un texto que uno hizo esté dispuesto en Ilustrado. esas páginas con lo que ha hecho él. Tiene que ver, la historia transcurre en las tardes de verano de vacaciones. El tiempo más feliz también tiene que ver con eso. Las tardes de verano en las vacaciones, en la escala de la infancia, vieron que cuando uno vuelve al lugar donde estuvo cuando era chico, te das cuenta que que era más chico de lo que te acordabas, obviamente por un problema de escala y de percepción. Entiendo que pasa algo de eso también con el tiempo. El tiempo es más grande, es más largo y dura más. Y hay incluso, lo pensé a propósito de entrevistas o hablando del libro, de esas tardes que parecían infinitas, en el sentido que si a un chico vos lo sentás y le preguntás, ¿esta tarde es para siempre? Bueno, no, a las 8 va a anochecer. Claro, no soy boludo tampoco. La tierra gira. Sí. Bueno, igual ahora hay gente que dice que no. Claro. Las vacaciones son para siempre. Bueno, Y no, en marzo vuelve la escuela. Y a la vez, en medio de esas vacaciones, duraran lo que durasen, y en medio de esas tardes, había un efecto de para siempre. Un efecto de tan largas que eran, de que el tiempo duraba mucho. Y hay algo que a mi entender tienen que ver también, y creo que el libro tiene que ver también con eso, con un tiempo en el que un poquito no había nada que hacer. Un poquito no había nada que hacer. Y esa disponibilidad de un tiempo en el que no había nada que hacer podía tener una laguna de tedio. Tedio es muy fuerte. En un momento te embolabas un poco. Y ese embolarse un poco no era otra cosa que un estímulo para inventar algo, para ponerte a hacer algo. Y no es lo mismo arrancar por el ponerte a hacer algo o que ya venga digitado y determinado por actividades desde los adultos, cómo te van a llenar el tiempo de ocio o el modo en que los adultos, yo mismo en su momento lo debo haber hecho con mi hijo, aplastamos el aburrimiento apenas vemos que aparece. Sí, pensando en lo que hablábamos antes de los dispositivos determinando algunas cuestiones, si cada vez que no hay nada, vamos al teléfono y hay algo, quizás eso explica una parte por lo menos de la crisis de imaginación Sí. en la que estamos como civilización directamente. Para mí, sí, estás muy tecnófoba, pero sí. Al final, Te tantos lo devolví. amigos que hice en internet. Tecnófoba Te lo devolví. loca. Llamalo. Desde adentro de la World Wide Web, completamente tecnófoba. Bueno, Martín, es un encanto hablar con vos, estoy muy No. agradecida, seguiré escuchándote en otros lados, leyéndote en Cenital y demás, pero gracias por venir con esta disposición, con este tiempo, por compartirte con nosotros. Un placer. Estamos todos muy Nos quedó agradecidos. tema Riquelme, Boca, No, afuera. todo, nos quedó inteligencia todo. O sea, bueno, 3 páginas de preguntas teníamos, quizás en otro momento podemos Con Riquelme uno retomar. puede tener sus diferencias o considerar que algunas decisiones son equivocadas. Pensás medio minuto en los que se le oponen y decís, No, sin dudas. Sin dudas. ¿qué traen entre manos los que se le oponen? Sí. Presto mucha atención a las críticas que le formulan en las redes. Bueno, eso te iba a decir, porque una de las críticas que se le hace mucho es una crítica discriminatoria que es villero, negro. Ahí termina para mí el asunto. Justamente. Ya está. Es un muy buen se ejemplo de una invalida. discusión que Sí, terminó sí, sí, antes de sí. empezar, porque No yo hay- digo, vamos a ver qué dicen, porque por ahí hay razón, o como refuto, están cargadas de racismo, Sí. están cargadas de discriminación.
Sí que me interesa algo perdón. Pero No sigan más. quiero entrar en Creo que esto. vos andás si Pero querés, es un, ya está, es un segundo, pero digo, Algo así. esto es clarísimo en las redes, esa crítica a Riquelme. Sin embargo, algo que me parece interesante, en la lógica de construcción de poder de Riquelme, que es que es muy difícil, me imagino, ser técnico de Boca sabiendo que en realidad, aunque no lo quiera, el verdadero líder es Riquelme. Eso debe ser complicado, ¿no? Mira, hay una cosa. Lo que vienen durando y no durando los técnicos en Boca indica que un problema hay. Eso sí es parecido. Otra vez, no. Yo acá ya no entiendo lo que están diciendo ni siquiera. Yo ya estoy pensando Estamos hablando de en la grandes chocotorta cosas. que tengo que comer en un rato. Ya Grandes olvidé. cosas. Estamos hablando de grandes temas. Pero porque en cierto punto es... Y esto no significa estar contra Riquelme. No. Creo que en esto hay un problema. Yo soy de River Plate Boca siempre, pero me interesa la discusión sobre ese poder, ¿no? Porque ese loco. Porque el problema otra vez en un asunto menor que los que estábamos diciendo antes, pero tampoco es tan menor para mí. ¿No puedes hacer una objeción sin ser anti-Riquelme? ¿O supone entonces vos sos? No, estoy de acuerdo, voté a Riquelme en la elección, pues yo soy socio de Boca. Lo voté porque la perspectiva de lo que se proponían hacer con el club y en términos más generales con el fútbol, quienes se oponían a Riquelme, es algo con lo que estoy muy Clarísimo. fuertemente en desacuerdo, que ya no es, tengo una objeción, me parece que algo no funciona en el manejo con los técnicos. No, había un proyecto de transformación de lo que es el fútbol y lo que son los clubes, que para mí sería terrible, entiendo que sería terrible, que sería muy, muy destructivo para prácticamente todo lo que el fútbol tiene y me hace feliz. A mí y a muchísima gente. Obvio. Así que estoy en desacuerdo Ahí y ese fue el coincidimos. sentido de mi voto. Y siendo que lo voté y respaldo, no me impide decir, creo que hay un problema con cómo se maneja con los técnicos. Esto tiene algo que ver Ahora. Gago, me imagino, ¿no? No, sí, Yo todos. tengo palabras sueltas. Con Gago. ¿Es algo de Gago? Pero con tiene que ver Gago, con la cuestión de la autoridad que tiene él frente al técnico, quizás. Ahí hay una parte, viste, que no sabemos. Claro, bien. es un mito también, porque digo, No el consejo de sabemos. fútbol, ¿y qué pasa ahí adentro? Hay algo en Riquelme que es una virtud personal, que es la lealtad que tiene con sus amigos. Entonces, es una virtud personal. Como lo que decía Orson Welles, ¿no? Como una cosa... Es que revisar el consejo de fútbol, son tus amigos, es muy lindo. ¿Sabes dónde lo vi muy bien? Cuando cometen el error garrafal, que obviamente no lo cometió él, de no mandar la lista de las incorporaciones, y Boca tenía que jugar un partido sin los 8 jugadores que había incorporado, Me acuerdo. porque no mandaron el mail en horario, lo asumió él. No dijo, fue este, fue aquel, lo despedimos, le Cortamos la cabeza. robé de una cabeza, ya tomé medidas contra... Salió él. Como gesto personal de bancar, es genial. Políticamente puede llegar a un punto en que no conviene hacer eso. Y si hay un desgaste de ciertas figuras alrededor, El famoso fusible, como con los ministros. es que termina siendo el técnico. En algunos casos está bien, para mí Gago no estuvo bien elegido, pero en otros casos salta demasiado, salta el fusible a cada rato. Claro. Ahora, me parece que también en esto, que es relativamente anecdótico respecto a otras cuestiones que hemos estado hablando, tampoco esto se puede discutir a veces. A veces se puede, a veces no. Pasó algo gravísimo hace un par de semanas. Y pasó en una radio, no pasó en las redes. En Radio Mitre, un periodista Anhelo. muy Anhelo, destacado sí, que dijo ya no hay más y nadie. Y, ahora Y voy a decir planteó- que es un marrón. planteó la existencia de razas superiores e inferiores, estableció su estratificación según color de piel, Sí. distinguió blancos, negros, marrones. Con y no Riquelme pasó abajo, sí. Nada. No, bueno, fue la semana siguiente el presidente le llevó un regalo a su programa. Claro. Eso A alguien pasó. que Sí. puso en circulación un discurso de una ferocidad racista brutal. Después dijo que era porque tenía problema de riñón, pero yo no entiendo por qué una persona cuando tiene problema de riñón es racista. Es algo ¿no? nuevo, parece, es algo de la época también. Aparece... ¿Qué sé yo? A mí cuando tengo un problema de riñón, no sé, Era te ve la algo de uremia, cabeza. de golpe. Te subía la uremia y te ponía facho, Claro, racista. claro, eso era sí, pero espantoso. otra vez. Descubrió algo nuevo. Parece un personaje de Capusotto. Sí. Total. Entonces, en gran medida, claro, si lo que tienen para decirles que es negro, Sí, la No. crítica no vale tampoco, no es una No crítica. es una crítica eso, una es un crítica, ataque. Total. y por lo tanto, otra vez, no es la agresión o la escalada como parte de una discusión. No, permite la discusión,
Porque ¿qué es lo que hay que responder a alguien que cree que hay razas superiores e inferiores? Sí, no hay forma de... El diario de Clarín, conversar. al día siguiente, le llamó eso crítica. Polémica. Riquelme le contestó, claro, polémica. Polémico. Los polémicos dichos. Los polémicos dichos, que dijo que hay razas superiores e inferiores en radio, pues estaba mal del riñón. O le cuidan el riñón o cuiden lo que sale por radio. Y es un ejemplo muy bueno porque es anecdótico en comparación con otros temas. Obvio. No se puede discutir. No se puede discutir. Me encantaría o me encuentro espacios donde discutir. Pero se vuelve muy difícil discutir todo esto. Total. Porque te encontrás No, con es otra que tampoco cita. soluciona, o sea, no va a ganar Boca por eso. No Te encontrás no con va que a lo mejorar. burlan porque dijo el club. Claro. Ay, ¿qué hay que decir? Club. El club, no dijo el club. Boca Juniors El sí, club, obvio. ¿no entendiste lo que dijo? El club, ¿qué le vas a marcar? Que por otra parte corresponde a su franja social o a una extracción o con condición determinada. Tampoco, lo decíamos ¿Desde al principio dónde del lo vas a programa, decir? sí, tampoco es que hablan tan bien de ese lado del mundo, ¿no? Tampoco es que vos decís, ¿qué sintaxis, hermano? ¿Qué despliegue retórico? ¿Pero qué sintaxis? ¿Qué elevación del lenguaje? ¿Qué ilustrado? No pasa eso tampoco. Suelen ser, al menos lo que yo encuentro, pero bastante menos inteligentes que Riquelme, habiendo terminado ellos el primario. Y sí. Tenemos que irnos, Martín. Listo. Vamos. Pagamos hasta las 8. Se me va el avión. Sí, también. Gracias.